Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro cuarto y último video de la materia de psicodiagnóstico y me gustaría explicarles, comentar un poco sobre qué consiste el informe psicológico. Acuérdense que el trabajo final justamente se trata de realizar un informe psicológico. Ya habíamos visto algo igual en clases, pero me gustaría como mencionar punto por punto el contenido de cada apartado, de lo que debe de incluir cada apartado del informe psicológico, ¿ya? Bueno, es muy importante el informe psicológico. Es la parte conclusiva de todo este proceso. Acuérdense que el diagnóstico como tal, una evaluación psicológica, es eso, ¿no? Evaluar un momento preciso, pensando en un tiempo cronológico de esta parte hasta esta parte, de cómo se encuentra la persona emocionalmente. Entonces, el informe es la parte final ya de todo este proceso que van a realizar ustedes. Acuérdense, con las entrevistas, las pruebas que se apliquen, toda la información que recaban durante todo este tiempo del proceso de evaluación, lo van a introducir en un informe. Entonces, como podrán ver, no hay un diagnóstico sin un informe. Es necesario realizar un informe donde ustedes puedan presentar toda la información que se recabó y a las conclusiones que han llegado. ¿Cuál es su tesis en relación a lo que están evaluando? Bueno, entonces muy importante, pensando en el informe como tal, o sea, en este documento físico, bueno, más allá del contenido, en el formato del informe, que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, para empezar, la comunicación, ¿no? Es un documento en el que nosotros vamos a comunicarle al paciente o a quien sea dirigido el informe o a quien lo vayamos a presentar, desde instituciones, personas, los padres de esta persona o escuela, o algún tipo de centro de salud mental donde vaya a ser utilizado este diagnóstico. Tenemos que comunicar algo, y para poder comunicar algo es muy importante la forma en que se va a comunicar. ¿Cómo vamos a transmitir esa información que nosotros hemos podido recabar del paciente? Es importante que el formato en el que lo vayamos a hacer sea comprensible. Sabemos que cada ciencia, cada práctica tiene su propia terminología. También la psicología tiene su propio lenguaje, su propio idioma. Y a veces eso dificulta el tecnicismo, la forma de nombrar los conceptos que utilizamos. A veces se complica un poco para las personas que no están dentro del mundo sí o no conocen. Esto puede a veces malinterpretarse incluso, ¿no? Por eso es muy importante, como lo decía, esto que vamos a comunicar, hacerlo en un lenguaje que sea comprensible para el receptor, para la escuela, el mismo paciente, para alguna institución, ¿no? Para incluso pensando en un proceso legal, ¿no? Para un juez, para un fiscal, para alguien que va a utilizar este informe. Entonces, si bien tampoco se trata de hablar, no sé, o sea, pienso que evitar cualquier tecnicismo, no. Pienso que es importante utilizar las palabras, los conceptos que pertenecen a la psicología, pero al mismo tiempo tratar de explicarlo para que el otro lo pueda entender. Y se me viene a la mente, por ejemplo, en medicina, cuando uno se hace un análisis de las transaminasas.
Y uno, bueno, dice las transaminasas están, no sé, no recuerdo cuál es cómo se miden, ¿no? El, el sistema de medición, pero ustedes deben haber visto en los informes de análisis de sangre, se pone eh, la medida y al lado se ponen las referencias, ¿no? En mujeres, en hombres, el mínimo es tanto y el máximo es tanto, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una manera de hacer comprensible, ¿no? Para las personas que no son laboratoristas ni médicos, que puedan llegar a entender este informe. A eso me refiero con hacerlo accesible, hacerlo comprensible para el otro. Entonces, pienso que sí es importante, hay incluso, o sea, si podemos nosotros decirlo de otra manera, eso lo podemos decir, pero también hay conceptos que son muy del mundo, sí, de nuestra práctica profesional como psicólogo y que se tienen que utilizar así, pero por ahí incluso tratar de explicarlo también con otras palabras. Por eso les decía yo que cuando nosotros trabajamos con niños, a veces a solicitud de algún colegio por algún tipo de conducta o algo que le pase al estudiante, al paciente, intentamos siempre que nuestra transmisión sobre el avance de esta persona dentro del espacio terapéutico sea verbal, para así poder explicar mejor y no se malinterprete o se estigmatice a partir de lo que diga un informe. Con esto no estoy diciendo que no sea bueno hacer informes. A veces es muy útil y además necesario, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos puntos a la hora de hacer un informe psicológico. Como les decía antes, es importante la comunicación, ¿no? Qué es lo que se va a transmitir y cómo lo vamos a transmitir, ¿no? También pensemos que el informe como tal, este documento, puede ayudar a la persona o a las personas que lo han solicitado para tomar decisiones. A partir de esos resultados, la persona puede tomar alguna decisión o los familiares. No sé, en cualquier tipo de, por ejemplo, estoy pensando en que alguna vez nos solicitaron al consultorio de la Gabriel un informe psicológico, que hagamos una valoración psicológica a un estudiante que había tenido algún tipo de conflicto con una docente, ¿no? Para ver si este estudiante estaba en condiciones de continuar estudiando en la universidad. Entonces fíjense cómo el informe que íbamos a presentar iba a ser útil para tomar decisiones. Bueno, no voy a hablar del contenido ni de lo que se evaluó, solamente ahí quiero que ubiquen la utilidad, ¿no?, del informe psicológico. El documento como tal puede ayudar, ¿no? Puede ser en un colegio, en un trabajo también, ¿no? Piensen que en un trabajo se hacen, como les decía, estas evaluaciones psicológicas al personal, ¿no?, para ver riesgos, seguridad y cosas así. Entonces, eso también puede ayudarle a las personas que hacen contrataciones para decidir si contratan o no a ciertas personas, ¿no? Por ahí el informe psicológico arroja algún tipo de información, como por ejemplo necesitan personas que trabajen bajo presión o que puedan trabajar en grupo, ¿no? Y por ahí hay, no sé, un informe de alguna persona muestra que tiene dificultad para trabajar bajo presión o bueno, algo así. Y esto va a llevar a la persona a tomar una decisión de contratar o no a una persona o a otra. Bueno, entonces, importante lo que se transmite, cómo se transmite, la comunicación que se hace a través del informe. Importante también que es un documento que va a ayudar a las personas a tomar decisiones. También, y esto era lo que hablábamos mucho, que lo vemos desde la parte clínica, que el informe psicológico ayuda a la persona
y también a los profesionales que van a continuar o van a trabajar con esta persona, porque incluso tomar la decisión, hablando antes de toma de decisiones, el que alguien, por ejemplo, se realice un diagnóstico, una valoración psicológica y a partir de las conclusiones que arroja el informe diga, es importante, dice acá, y recomienda que haga terapia. Entonces la persona toma la decisión de hacer terapia gracias al informe, a los resultados que arroja ese informe. También decíamos que además pónganle que esta persona diga, sí, acá dice que es importante que yo haga terapia, entonces voy a hacerla. Y va a hacer terapia y le dice al psicólogo, vengo a hacer terapia porque en el informe psicológico me arrojó esta información y quisiera trabajar esto, ¿no? Entonces por ahí el psicólogo le puede decir, tráigame el informe, quiero ver específicamente qué. O con esta información que le lleva a la persona, ya el psicólogo empieza a hacer algún tipo de tratamiento o intervención. Entonces ahí fíjense cómo el informe psicológico ayuda a programar, a planificar algún tipo de intervención si fuese necesario o de tratamiento para esta persona. Entonces ahí de nuevo vemos cómo el informe psicológico comunica algo que es importante que sea comprensible, ayuda a tomar decisiones tanto para el sujeto como para otras personas. Es también base para un tratamiento o una intervención, ¿no? Que decía, ¿se acuerdan de José María Álvarez? Que el psicodiagnóstico es una bisagra entre la psicopatología y la terapéutica, ¿no? Entonces, porque justamente es la base de cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Sea de la orientación que sea, ¿no? El clínico, o si es educativo también. Entonces, a partir de lo que observe va a orientar el tratamiento, ¿no? Por eso les decía, también en psicoanálisis es muy importante el diagnóstico, el ubicar de qué estructura clínica se trata para sabiendo cuál es la estructura, realizar una intervención, ¿no? Porque les decía, se trata diferente al paciente según la estructura que tenga. Bueno, entonces incluso pensaba en este toma de decisiones, les decía, tiene que ver también con, o puede estar relacionado con la parte legal, ¿no? Un juez, por ejemplo, que solicita un diagnóstico de tal persona o una valoración psicológica para tomar decisiones. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en el que un señor fue derivado por un juez para hacer terapia porque había sido denunciado por violencia familiar. Sabemos que en el protocolo que a partir de una denuncia, ¿no? Se pone en marcha un protocolo que incluye la terapia psicológica durante las investigaciones, incluso, ¿no? Sin que haya por ahí todavía algún veredicto sobre la culpabilidad del sujeto, ya se pone en práctica un protocolo, ¿no? Por ejemplo, el separarse de la víctima, el no acercarse, el no comunicarse y el hacer terapia psicológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de este tratamiento al que fue derivado esta persona, en el relato, por ejemplo, que él traía, comentaba ciertas situaciones de comportamiento que tenía su esposa. Él tenía 2 hijos. Cómo se comportaba su esposa, que era muy, muy, muy fuerte, parecía, por lo menos por lo que él me relataba, no, por lo que él relataba, porque yo a la esposa no la había visto nunca, pero eran, la esposa presentaba alucinaciones, delirios que la llevaron a realizar algunos actos que ponían en riesgo la vida de sus hijos, sobre todo el menor, que era chiquitito, ¿no? En fin, el más grande decide y pide irse a vivir con el papá.
pero el más chiquitito no, y además la mamá no quería que se vaya con el papá. Pero ¿a dónde voy con esto? Que a partir de esto que trae el paciente se solicita, ¿no? Solicitamos nosotros al juez que la pareja también asista a terapia psicológica y sea evaluada psicológicamente. Pedimos ahí un psicodiagnóstico. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Una valoración psicológica o un psicodiagnóstico. Y en este caso el juez aceptó, se hizo una valoración que incluso, y aquí también es otro punto que vamos a tratar, ahí se descubrió el juez que esta persona, la esposa, que me lo había dicho también es su esposo, que ella ya había sido evaluada en un centro de salud mental, en un psiquiátrico, y que tenía un diagnóstico ya. Entonces, con esto más, la juez pidió una valoración y se corroboró que la persona, su esposa, tenía un trastorno, lo que ponía en riesgo la seguridad del menor. Sobre todo porque, bueno, no necesariamente un diagnóstico significa que la persona no pueda hacerse cargo, no pueda realizar actividades, no. Pero en algunos casos sí, y es importante, por ejemplo, para eso el diagnóstico, porque eso va a determinar las competencias de esta persona, ¿no? Las habilidades y lo que puede y lo que no puede realizar. Entonces en este caso se vio eso porque justamente estaba separada y vivía sola, entonces como que no había un soporte familiar que pudiera compensar por ahí estas falencias que tenía esta persona. Entonces el juez comenzó a solicitar que más bien el niño, este chiquitito también, pase al cuidado del padre. Esto a partir de una valoración, un diagnóstico. El diagnóstico sirvió para que en este caso el juez tome decisiones legales. Y en ese sentido hemos escuchado y hemos visto también otras, ¿no? Por ejemplo, algo que a veces se escucha o se ve en las películas, como en un caso de asesinato, la persona finge, ¿no?, locura para no ser procesado como lo haría cualquier otra persona, ¿no? Y más bien, qué sé yo, llevado a un psiquiátrico, a un lugar donde la persona cree que va a estar más cómoda, o que por el mismo diagnóstico la persona tiene que ser derivada porque por su seguridad y también por la seguridad del entorno, pensando en alguien que vaya a estar preso. Bueno, entonces ya hemos visto esto, ¿no? De un diagnóstico sirve para comunicar algo, que tiene que ser un lenguaje sencillo, es una base para realizar intervenciones y tratamiento, también sirve como base para tomar decisiones, y también no hay que perder de vista, y les había comentado antes, que es muy importante también como respaldo del profesional, ¿no? A nivel ético y profesional es como una garantía de cómo realizamos todo el proceso diagnóstico, porque en el informe vamos a mostrar las pruebas, la demanda, las pruebas que se realizaron, los resultados de las pruebas y nuestras conclusiones, ¿no? Tenemos a partir del informe, porque les decía, vamos a poner los resultados. En algunos casos este informe queda archivado, ¿no? Como el FAI del paciente queda archivado con todos los datos, las pruebas realizadas, y cualquier otra persona puede venir y verificar los resultados o las pruebas que ya se aplicaron por ahí para aplicar otras pruebas, ¿no? Entonces, el informe también tiene que ver con la ética y con la responsabilidad del sujeto. No solamente pensando en proteger al paciente, porque nosotros vamos a dar una información que se puede comprobar, no solamente para protegerlo, sino también para protegernos nosotros, ¿no? Frente a, no sé, a cualquier otra solicitud o alguien que
no entienda o ponga en duda nuestro informe, nuestro diagnóstico, nosotros a partir del informe podemos demostrar de dónde sacamos esas conclusiones. Entonces, fíjense de nuevo de lo importante, por eso que es el hacer bien el informe, porque a partir de eso las personas pueden entender lo que decimos, pero además hacer algo con esa información que estamos dando, porque si alguien viene y nos pide una valoración, es por algo. Por eso es muy importante, y les había dicho antes, el motivo de consulta o demanda, porque en las conclusiones nosotros vamos a responder al motivo de demanda, ¿no? Y ahora vamos a ver punto por punto. Ustedes tienen ya este documento. Ay, me salí. Bueno, ustedes lo tienen, yo se los he pasado, este Word lo tienen en la última actividad. Si quieren pueden ir revisándolo mientras yo les explico, yo lo voy explicando acá. No se los muestro así como la imagen en la pantalla, porque yo estoy haciendo el video desde mi teléfono y estoy leyendo en la compu. Bueno, el informe psicológico, como lo habíamos visto un poquito también, pero lo vamos a ver por ahí con más detalle. Está la parte primera. El formato yo se los he pasado como un formato sencillo para no complicarlos tanto, pero ustedes van a ver que hay muchas formas de hacerlo. Con el mismo contenido, me refiero a la forma, ¿no? Hay personas que lo hacen como en cuadrículas, ¿no? Que por ahí es más claro, una parte, un cuadrito para los datos, otro para las fichas, también se puede hacer, ¿no? Y yo no tengo ningún problema, si alguien lo quiere hacer con otro formato, siéntase libre de hacerlo. Por ahí encuentra otra forma de hacerlo más clara. De todas maneras, yo lo puse así como simple. Les dije también antes, yo entre todos los informes que he encontrado, he tratado de hacer como algo bien básico, como lo que se utiliza normalmente en la mayoría de los informes que yo he encontrado. Pueden ustedes aumentar según el motivo de consulta, también por ahí algún dato más, o según el lugar donde trabajen también, por ahí, qué sé yo, ellos piden o hacen algún tipo o tienen algún punto más, introducen algún otro punto en el informe, está bien también, ¿ok? Bueno, entonces el primer punto, el primer apartado es ficha de identificación. Ahí es la parte más sencilla. Ponen el nombre, ponen el grado de instrucción y el estado civil y la fecha de evaluación. La fecha de evaluación pueden poner ahí, por ejemplo, fecha de inicio y fecha de conclusión. También algunas personas ponen la fecha de cada entrevista y lo que se hizo, ¿no? Entrevista 1, entrevista 2, qué sé yo. Aplicación de pruebas en fecha tanto, que así pueden ponerlo más al detalle también. Tampoco está, no es que esté mal, se puede hacer también. Bueno, estos son los datos que normalmente van en un informe. Para el informe que ustedes van a presentar en esta materia, pueden poner las iniciales o pueden poner un nombre ficticio. No tienen que poner, por ejemplo, bueno, aquí puedo poner grado de instrucción, sí, no hay problema. Solamente el tema del nombre, con eso no lo vamos a identificar. Ocupación, por ejemplo, también en algunos otros informes uno puede poner ocupación o profesión también, ¿no? Por eso les digo, esto es como lo básico, pueden aumentar. En este caso, igual, no es importante que pongan ubicación ni profesión, por ahí para no dar mayor información sobre esta persona. El segundo punto importante que les decía es el motivo de consulta. ¿Por qué la persona viene? Y eso nos va a orientar el camino de la evaluación psicológica, porque nos va a orientar para dónde, qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Y para buscar lo que estamos buscando, vamos a elegir la batería de pruebas más acordes para ese tema. Entonces, en el motivo de consulta dice razón por la que la persona busca la evaluación psicológica, ya sea por problemas emocionales, conductuales, cognitivos, entre otros.
Entonces ustedes en este caso van a poner prácticas de la materia de tanto, ¿no? Más abajito, si es que hubiese habido una solicitud, una demanda directa del paciente, pese a que lo están haciendo como para colaborarles con sus prácticas, lo van a poner. Por ejemplo, la persona dicen, ahí ustedes pueden poner, busca, qué sé yo, tiene conflictos de pareja, por eso necesita ayuda, ¿no? O le gustaría subir su autoestima, no sé, demanda así, o le gustaría saber si tiene baja autoestima, o le gustaría saber si tiene depresión, o le gustaría saber cómo elaborar su proceso de duelo, qué sé yo. Lo que el paciente diga, ¿no? O por ejemplo, puede ser también a solicitud del colegio, porque la paciente participó en una pelea y no sé qué, no sé cuánto, o llevó un arma de fuego al colegio. Ahí estaba pensando también en eso antes, ¿no? Que para la toma de decisiones, una evaluación psicológica, por ejemplo, que pide un colegio para determinar si este alumno es expulsado o no. Entonces, fíjense lo importante que puede ser un informe psicológico, ¿no? Pensando en las tomas de decisiones. Bueno, entonces, ya entienden el motivo de consulta. Traten igual siempre de hacerlo lo más puntual, breve posible. O sea, para que de un golpe de vista uno pueda entender exactamente a lo que se refiere y qué es lo que busca el paciente. En antecedentes, en la valoración psicológica, los antecedentes son datos previos sobre el paciente que sirven para contextualizar su situación y comprender mejor su historia personal, emocional, familiar y social. Estos antecedentes son cruciales para realizar una evaluación exhaustiva y bien fundamentada. Entonces, para contextualizar mejor la situación y comprender, esto significa que es información que está relacionada con el motivo de consulta. Por ejemplo, dice en uno de los puntos, anamnesis. Sí es necesaria, en algunos casos se lo utiliza, no siempre, pero sí. Historial de salud, información sobre la salud física del paciente, enfermedades previas, cirugías o condiciones que puedan afectar su bienestar emocional. No es que vamos a hacer una lista de todos los tratamientos médicos que hizo durante 50 años la paciente. Una cesárea, una apendicitis, una vez no sé qué se cayó y se cortó la frente y le hicieron 3 puntos. No, o sea, sí pueden incluir esta información siempre y cuando esa información esté relacionada con el motivo de consulta. Pongámosle, se cayó, se partió la frente y desde entonces su vida no es la misma. No soporta mirarse al espejo y ver esa cicatriz de 5 puntos. Siente que es un monstruo y que, no sé, nunca va a volver a ser la misma persona que fue. Fíjense cómo ese accidente tiene un sentido para esta persona. ¿Se entiende? Entonces, no se trata de toda la información médica, sino de esa información que nos aporta, que nos ayuda a entender, a contextualizar los problemas emocionales que en el momento nos trae la persona, con relación a su demanda. Bueno, lo mismo con los antecedentes familiares. Historia familiar de trastornos psicológicos o psiquiátricos. Es muy importante, por ejemplo, cuando esta persona vemos que tiene, no sé, pongámosle depresión y nos dice que su mamá fue diagnosticada con bipolaridad y desde entonces siempre está medicada y nunca pudo cuidarlos porque justamente por este trastorno que tenía. Entonces fíjense cómo estos antecedentes familiares pueden ser muy útiles. Esto puede incluir trastornos como depresión, ansiedad, esquizofrenia,
trastorno de la personalidad, la genética y otro. Pero ahí nos está dando, y por eso también quería que lo veamos antes, esta semana, antes de terminar el módulo y el informe, porque es información que ustedes en las entrevistas pueden hacerle. Si es que, además, no se trata de tener una lista, sino que, por ejemplo, pienso que ustedes ya en estas entrevistas que han realizado seguramente le han dado este tipo de información sin que ustedes lo pregunten. No porque yo tuve una infancia muy difícil, porque mi mamá era alcohólica o no sé, mi mamá era muy depresiva y se la pasaba internada en el psiquiátrico, por decir algo. Quiero decir, sin preguntárselo, la persona ya le dio esta información, que es información que ustedes la pueden poner en los antecedentes o en la historia familiar de trastornos psicológicos o psiquiátricos. Dinámica familiar, relación con los padres, hermanos, figuras importantes, si hubo eventos significativos como divorcios, enfermedades graves, violencia, que pudieron haber afectado emocionalmente al paciente. Entonces, en la dinámica familiar, si hubiese, por ejemplo, algo, continuas peleas con la hermana menor, con su papá no se hablan porque no sé qué, tal situación, el papá la expulsó de la casa y desde ese momento no se dirigen la palabra. Fíjense que estamos hablando ahí de la dinámica familiar. O no sé, ella vivió siempre con su papá y su mamá no la vio, qué sé yo, en 5 años. No sé, lo que es información de la dinámica familiar que ustedes consideren que es importante para poder entender el motivo por el que viene. Antecedentes psicológicos, desarrollo infantil. Estos antecedentes ayudan a comprender si hubo dificultades durante las etapas tempranas del desarrollo. No es lo mismo un niño, por ejemplo, que recién a los 4 años comenzó a hablar. ¿Por qué? No estoy diciendo si eso es bueno o malo. Acuérdense cuando hablábamos de las estadísticas. Si bien hay siempre algo singular en el sujeto, pero hay como en general un momento para hablar, para empezar a hablar, aunque no se entienda y le tomará su propio tiempo, pero es raro, por ejemplo, que un niño no hable nada hasta los 4 años. Entonces ahí no estoy diciendo que eso sea malo o que sea bueno, pero hay que parar orejas e indagar ahí qué fue lo que pasó, cómo es que no hablaba, quién le dijo, qué pensaba, qué recuerda, etc. Entonces también traumas o abusos infantiles, eventos traumáticos significativos como maltrato físico, emocional o abuso sexual en la infancia que pueden influir en el desarrollo psicológico del paciente. Y acá ustedes esto lo están viendo, que va a estar incluido en el informe, pero esto no significa que uno vaya también directamente a preguntarle, ¿no? Qué sé yo. ¿Y cuando usted era niño le pegó a su papá? ¿O cuando usted era niño sufrió algún tipo de abuso sexual? No necesariamente, ¿no? Como les dije antes, el paciente va a ir relatando su historia infantil y nosotros ahí vamos tomando nota de estos datos, de los traumas infantiles o abusos infantiles si es que hubiesen. O cuando uno le pregunta, a ver, coménteme cómo fue su infancia, qué recuerda, dónde vivía, cómo hacía, con quién vivía. Ante esas preguntas, la persona por ahí va a dar más información con relación a episodios traumáticos, porque además son estos episodios los que no se olvidan. En algunos casos se intentan reprimir, pero normalmente son esas situaciones que justamente por la marca que producen en la persona no se olvidan tan fácilmente. Luego tenemos el siguiente punto, que es trastorno psicológico previo. Por ejemplo, eventos traumáticos significativos como maltrato físico, abuso sexual. Bueno, esto ya lo leí. Tratamientos previos también, ¿no? Si alguien nos dice, por ejemplo, yo tengo depresión desde que era niño.
No recuerdo cuándo empezó, pero pues cuando yo recuerdo desde los 6 años que ya tenía depresión. Entonces, frente a esta afirmación, una pregunta importante es, ¿hizo antes algún tipo de tratamiento? Además, para entender y saber por dónde ir, ¿no? Porque a veces las personas nos dicen, y no me gustaba, qué sé yo, que la psicóloga anterior, por ejemplo, no me dejaba hablar. Entonces ahí uno dice, bueno, es importante para este sujeto hablar, a ver cómo. No es que vamos a hacer todo lo que nos pida la persona, pero quiero decir que es muy importante también ubicar lo que hizo por ahí en otras situaciones, el que tambalee o se rompa la transferencia, para estar atentos. Bueno, entonces también antecedentes educativos, desempeño académico, experiencia en el entorno educativo, si hay alguna, de nuevo, algún informe, alguna experiencia que sea importante para lo que estamos investigando, lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? O antecedentes laborales también, ¿no? Imagínense que estamos haciendo una valoración psicológica para ver las habilidades que tiene la persona dentro del trabajo, y entre sus antecedentes nos comenta en la entrevista que él, no sé, no le gusta, detesta trabajar solo, no puede trabajar solo, siente que se va a volver loco o que no puede y prefiere trabajar con alguien. Entonces fíjense cómo esa información es muy importante para lo que estamos evaluando, si fuese el caso de una evaluación o un diagnóstico laboral. Bueno, el otro apartado son las pruebas aplicadas o instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación son una parte fundamental para obtener datos objetivos que respalden las conclusiones del psicólogo. Estas pruebas permiten evaluar diversas áreas del funcionamiento psicológico del paciente, tales como su cognición, personalidad, emociones y comportamiento. Dependiendo de la naturaleza de la consulta y los objetos del informe, el psicólogo puede aplicar una o varias pruebas. Entonces, de nuevo, dependiendo de la naturaleza de la consulta y los objetivos del informe, el psicólogo puede aplicar una o varias pruebas. Digamos que viene una persona a solicitarnos una evaluación psicológica de orientación profesional. Este chico no está seguro de qué carrera elegir y quiere que le hagamos una valoración psicológica para ayudarlo a tomar una decisión. De nuevo, fíjense cómo el informe psicológico puede ayudar a una persona a tomar decisión. Entonces decimos, ok, nos está demandando una evaluación psicológica para hacer una orientación profesional. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Habilidades, capacidades, aptitudes y personalidad también. Entonces, personalidad, no sé si quieren hacer otras pruebas, qué sé yo, las pueden hacer, pero nuestra orientación es ayudarlo, descubrir sus habilidades y sus capacidades para tomar una decisión con relación a la vida profesional. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestras pruebas las vamos a elegir en función a lo que tratamos de descubrir, al motivo de consulta. Bien, entonces las pruebas se eligen en función a eso, las entrevistas clínicas, pruebas psicométricas, evaluación cognitiva, pruebas proyectivas. Eso es lo que ustedes van a incluir en este apartado de las pruebas, aplicaciones o instrumentos de evaluación. Ustedes van a poner las entrevistas clínicas, ahí se realizaron entrevistas clínicas, pruebas psicométricas de evaluación cognitiva, ahí ponen si realizaron pruebas psicométricas, cuáles. Más abajo dice prueba proyectiva, si realizaron una prueba proyectiva, cuál. Prueba de personalidad, lo mismo, ponen cuál. Si realizaron otro tipo de prueba, ponen otro puntito, la otra prueba
y ponen cuál prueba realizaron. No sé si se entiende. Bueno, en esta parte de las pruebas aplicadas solo tienen que mencionarla. DFH, HTP, ¿no? Ahí. ¿Se entiende? Solo la mencionan. Es como para verla de un golpe de vista cuáles fueron las pruebas que se utilizaron. Solo las nombra. En la descripción del paciente ahí van a poner el estado emocional y psicológico actual. La persona se observa en un estado altamente ansioso o depresivo, ¿no? Como ustedes lo observan. La actitud general durante la prueba. Se mostró colaborativo, resistente, defensivo, desorientado, apurado, bueno, como ustedes lo vean. El cómo se comporte durante la evaluación, el estado emocional durante la evaluación y el comportamiento durante la evaluación. Resultados. En los resultados de un informe psicológico es una de las partes más importantes de la evaluación, ya que contienen los hallazgos obtenidos de la evaluación del paciente basados en las pruebas psicométricas, entrevistas, observaciones y otros datos relevantes recopilados. Estos resultados ofrecen una visión sobre el estado psicológico del paciente, sus fortalezas, dificultades y posibles diagnósticos. Entonces, pruebas aplicadas. En este apartado ustedes ya ponen las características de la prueba. Bender. ¿Qué es el Bender? ¿Para qué sirve? ¿Qué mide? Así, ¿no? Ahí corto. Después está el DFH, ¿qué es que mide? Bueno, pero cada uno va a estar puesto sus características, pero después resultados del área intelectual, ¿no? 6. Se aplicó la prueba del UAI y se obtuvo un coeficiente, Entonces, fíjense que ahí no estamos hablando del BENDER, estamos hablando de las pruebas, otras pruebas, las de inteligencia. Entonces, resultados del área afectiva de personalidad. Ahí van a poner ansiedad tanto. Estos ya son los resultados. Entonces, a ver, para que en las pruebas aplicadas ponemos qué prueba, sus características, los resultados del área, o sea, los resultados de las pruebas. Cada prueba, características, resultados. Bien. Por ahí lo pueden poner por áreas. Si están haciendo las evaluaciones en diferentes áreas, ponen, por ejemplo, área cognitiva. Pueden poner cognitiva, las pruebas y cada prueba, su característica y sus resultados. Bien. Por ejemplo, si hicieron pruebas proyectivas, el dibujo de la persona, persona bajo la lluvia, el DFH, lo que ustedes quieran. Esas hojitas del dibujo la van a poner en anexo. Normalmente si tienen que entregar un informe, el informe no tiene anexos. Tiene, como ven ustedes acá, los resultados de cada prueba, pero no, por ejemplo, si utilizaron alguna planilla, algún cuestionario o los dibujos que realizó, esos no van en el informe psicológico. Eso te lo quedan ustedes. Si están haciendo estos diagnósticos, estas valoraciones en una institución, entonces ahí sí, porque esos informes no se van a entregar a la persona, no necesariamente. Y si se entregaran, se va a entregar esa parte, sin los anexos. ¿Se entiende? En el caso que ustedes trabajen de forma individual, ustedes se quedan con los dibujos y los cuestionarios y estas cosas y entregan solo el informe. Si alguien se lo pidiera en algún momento, pidiera verificarlo, alguna instancia legal, por ejemplo, entonces ustedes ahí los muestran. No los entregan porque son su respaldo, pero sí lo pueden mostrar. Bueno. De todas maneras, tomen nota y me preguntan durante en la semana, me mandan un mensaje si hay algún punto que no se entienda. Bien, entonces, el punto 5 que está escrito acá dice estructura clínica. Ahí, si alguien puede determinar, pueden poner una tentativa incluso, pueden poner, por el momento yo
creo que se trata de una estructura neurótica de tipo histérica, tipo obsesiva, o una psicosis ordinaria, no ordinaria, desencadenada, o una perversión. Si es que ustedes creen a partir de lo que han visto, pueden orientarse por alguna de las estructuras, ¿ok? Ese es como un ejercicio. No tiene que estar en un informe psicológico la estructura clínica, porque solamente se entiende en el mundo del psicoanálisis o de la psicología. Quiero decir es que ese dato no va a ser útil para alguien que no comprenda los conceptos, ¿no?, de estructuras clínicas. En conclusiones y diagnóstico, en esta sección los resultados obtenidos a partir de las pruebas y las entrevistas se interpretan para llegar a una conclusión y, si es conveniente, a un diagnóstico clínico. Y aquí puse un ejemplo. De acuerdo con los resultados de la prueba y la evaluación clínica, se ha diagnosticado al paciente con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor. Ahí pueden ver ustedes claramente que este diagnóstico está hecho desde el DSM. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, de todas maneras, y les decía antes, en la clase alguien me preguntó si podía aplicar pruebas, algún tipo de cuestionario para ver si la persona sufría de ansiedad. Le dije que sí. Si bien nosotros podemos seguir en los criterios que nos ofrece el DSM para diagnosticar ansiedad, también hay algunos cuestionarios que evalúan la ansiedad, que están orientados en los criterios del DSM, pero también aportan otros valores. Por ejemplo, dicen si la persona tiene niveles de ansiedad, ¿no? Si tiene un nivel alto, medio, bajo de ansiedad. Entonces, por ahí solamente el diagnóstico de ansiedad que da el DSM, uno puede decir si esta persona tiene, pero no tiene tanto, o tiene mucho, o tiene poco, y una prueba nos puede ayudar a ubicarnos qué nivel está, incluso para hacer las recomendaciones, ¿no? Hemos observado por las pruebas que la ansiedad está muy elevada, entonces es muy importante ya nomás hacer un tratamiento psicológico. Bueno, entonces puse un ejemplo del DSM, pero ustedes lo pueden poner también sin necesidad del DSM, porque puede ser que alguien no cumpla con los criterios para ser diagnosticada desde el DSM con ansiedad, pero ustedes observan rasgos, características de ansiedad. Entonces pueden poner, ¿no? De acuerdo con los resultados de la prueba y la evaluación clínica, se ha podido observar ciertos rasgos de ansiedad en la persona relacionados con, el contexto familiar o el contexto laboral, o postraumático debido a un accidente que tuvo, qué sé yo. Pero en las conclusiones y diagnóstico ustedes tienen que mostrar los resultados que obtuvieron con las entrevistas y con las pruebas. O sea, ustedes no se van a inventar porque, por ejemplo, le entrevistaron a un niño, le hicieron pruebas y la mamá le dijo que el niño tenía depresión. Entonces ustedes ahí ponen, no, si el niño presenta un cuadro severo de depresión por lo que dijo la mamá. No, la información de la mamá es importante, sí, y la vamos a tomar también como una fuente de información, pero tenemos que tomar en cuenta todo, las entrevistas que se hicieron, las pruebas, todo eso nos va a ayudar. Si nosotros hablamos con el niño y no vemos ansiedad en su forma de hablar o en las situaciones que describe o lo que él mismo percibe, entonces quizás se trata de otra cosa, y eso es importante corroborarlo con las pruebas. Bueno, entonces acuérdense, las conclusiones y el diagnóstico es lo más importante, así que podemos seguirlo conversando. Si ustedes quieren, en el transcurso de la semana vayan pensando en sus casos y lo podemos ir conversando. El pronóstico es una evaluación psicológica, es
es una sección en la que se realiza una previsión sobre la evolución, del paciente a corto, mediano o largo plazo basado en los resultados obtenidos durante la evaluación, las características del paciente, la naturaleza de los problemas psicológicos y las respuestas esperadas al tratamiento. El pronóstico ayuda a establecer expectativas realistas para el paciente y guiar a los profesionales sobre la intervención más adecuada. Entonces, puede ser un pronóstico favorable, pronóstico incierto o moderado y pronóstico desfavorable. Bueno, aquí es muy importante también decir si es favorable, porque obviamente, pero también, por ejemplo, uno puede decir, si bien el paciente muestra, qué sé yo, una ansiedad, un nivel de ansiedad alto, con un tratamiento psicológico es muy probable que la persona pueda restablecerse o pueda manejar la situación. Entonces, quiero decir que puede ser, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las dos antenitas, ¿no? Lo que funciona y lo que no funciona? Puede ser que la persona esté atravesando una situación emocionalmente, no sé, pesada, difícil para la persona, pero que presenta lo que funciona, habilidades, capacidades para poder sobrellevar la situación. Entonces, por ahí podemos decir si esta persona, esta niña tiene dificultades para hacer, no sé, para relacionarse con otras personas. Sin embargo, presenta habilidades comunicacionales que le pueden ayudar a transmitir lo que desea hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, o sea, ¿cómo decir esta persona tiene dificultades para escribir, pero le va muy bien leyendo? Entonces podemos utilizar estas habilidades en lo otro. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero decir es que en el pronóstico nosotros también fíjense, vamos a utilizar la información recabada para transmitir, ¿no?, a la persona que va a leer nuestro informe el pronóstico, por qué es bueno o por qué no. ¿Se entiende? Bueno, es importante que sea lo más realista posible, no que nuestro deseo de que la persona le vaya bien, nosotros vamos a poner, no, que si con ayuda esta persona puede, no, hay que ser lo más realista posible. Y en las recomendaciones, en esta sección se especifican las opciones de terapia o intervenciones psicológicas que podrían ser más efectivas para el paciente basándose en sus diagnósticos y necesidades. Por ejemplo, psicoterapia de orientación psicoanalítica, o puede ser psicoterapia cognitiva conductual. Se recomienda, dice, en el ejemplo de la terapia conductual, se recomienda iniciar psicoterapia cognitiva conductual para abordar los síntomas de ansiedad y depresión. Esta terapia ha demostrado ser eficaz en el tratamiento, trastornos, Eso lo pueden decir. Si ustedes creen que este tipo de tratamiento es el más conveniente para este caso en particular, entonces ustedes pueden decir por qué. ¿Por qué están recomendando ese tipo? Yo les recomiendo, ya que estamos en el apartado de recomendaciones, les recomiendo que ustedes recomienden, valga la redundancia, recomienden terapia individual, recomienden terapia de familia. ¿Por qué? Pero recomiéndenla. ¿Por qué? Quiero decir, es que a veces puede uno decir, no, a mí me parece que aquí funciona solo lo sistémico, lo familiar, o acá lo individual, ¿no? Pónganle ambas, si ustedes ven que, porque por ahí la persona puede elegir una o la otra. Por ahí si ponemos más opciones, esto hace que la persona pueda tomar alguna de esas opciones que le damos, porque eso es lo que estamos haciendo, recomendándole que tome esta opción o esta opción. Tampoco se trata de que lo llenen de recomendaciones, porque si no también puede causar un efecto contrario, que la persona no sepa qué elegir. Importante es el detallar un poquito el por qué se está recomendando cierta orientación. Bueno, como ven, de eso se trata el informe psicológico. Como les decía antes, es muy importante el informe psicológico, porque de alguna manera en este caso da cuenta de todo el proceso de evaluación que se realizó.
Ahí se puede plasmar en el informe psicológico. Las personas, el paciente u otras personas que hayan solicitado pueden ver qué fue lo que hicimos, qué fue lo que vimos, cómo lo vimos, qué herramientas utilizamos para verlo. ¿Ok? Bueno, chicos, ese va a ser el trabajo de la semana. Voy a mandarle, como siempre, algunos textos, algunos videitos que le puedan sumar a su aprendizaje en psicodiagnóstico. Si tienen alguna pregunta, vayan revisando ya el informe para que tengan alguna orientación de cómo van a ir haciéndolo después. Y me preguntan cualquier cosita. ¿Ok? Bueno, que tengan una linda semana. Chau, chau.